¿Sabías que los trolls no siempre fueron las criaturas coloridas y amigables que ves en el cine? Estas figuras legendarias nacen en las montañas más oscuras de Escandinavia, donde acechaban a los humanos en la penumbra. ¿Te atreves a descubrir la verdad detrás de estos seres mitológicos? Acompáñame y desentrañemos juntos los misterios más antiguos de los trolls. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los trolls, esas criaturas que habitan en las sombras de la mitología escandinava y que han capturado la imaginación de muchas culturas a lo largo de los siglos. Aunque hoy en día los relacionamos con figuras de cuentos infantiles o personajes de películas, los trolls tienen una historia mucho más antigua, y mucho más aterradora, de lo que podríamos imaginar. Originarios de las antiguas leyendas nórdicas, los trolls eran temidos por ser seres gigantescos y salvajes, viviendo en los rincones más inhóspitos de la naturaleza, como las montañas o los bosques oscuros. Su presencia en estas leyendas no solo reflejaba el miedo al peligro de lo desconocido, sino también el respeto hacia las fuerzas naturales que los humanos no podían controlar. Pero ¿cómo se convirtieron estos seres en parte de la cultura popular? ¿Por qué los encontramos en tantas historias a lo largo del tiempo? En este video exploraremos el origen de los trolls, sus diferentes representaciones en la mitología, y cómo han cambiado a lo largo del tiempo hasta convertirse en las criaturas que conocemos hoy. Prepárate para descubrir la verdadera historia detrás de los trolls, criaturas que han caminado entre lo salvaje y lo mágico por siglos. Los trolls, como muchas criaturas mitológicas, tienen un origen que se remonta a los tiempos antiguos de Escandinavia. En la mitología nórdica, los trolls eran vistos como seres sobrenaturales que vivían en los rincones más alejados y salvajes del mundo. Según las sagas nórdicas y los relatos populares, estas criaturas habitaban las montañas, los bosques profundos e incluso cuevas ocultas, lejos de las aldeas humanas. Su existencia representaba lo desconocido y lo peligroso, una amenaza constante que acechaba en la naturaleza indómita. La palabra, troll, proviene del nórdico antiguo y se ha interpretado de varias formas a lo largo de los siglos, aunque generalmente se asocia con gigante o ser maligno. Sin embargo, en su origen, los trolls no eran simplemente gigantes malvados. Las primeras descripciones los presentaban como seres de formas variadas. Algunos eran enormes y temibles, mientras que otros eran más pequeños, pero igualmente astutos y peligrosos. En los primeros mitos, los trolls simbolizaban las fuerzas destructivas de la naturaleza, como las tormentas, los terremotos o las rocas que caían de las montañas. Eran el recordatorio de que, por más que los humanos intentaran domesticar su entorno, siempre habría algo más grande y más poderoso acechando más allá de su control. Esta conexión entre los trolls y la naturaleza salvaje es clave para entender su lugar en la mitología nórdica. No solo eran monstruos, sino personificaciones del caos que residía en lo profundo del mundo natural. Con el tiempo, las historias de los trolls comenzaron a evolucionar, integrándose en las sagas heroicas y los cuentos populares. Los humanos, a menudo, se cruzaban con estas criaturas, ya fuera accidental o en un desafío directo, lo que resultaba en conflictos que reflejaban el miedo ancestral a lo salvaje. Estos relatos formaron la base de la imagen del trolls que aún conocemos hoy en día. A lo largo de los siglos, los trolls han sido descritos de muchas formas, reflejando tanto el miedo como la fascinación que sentían las antiguas culturas escandinavas por estas criaturas. En general, los trolls son retratados como seres de aspecto grotesco y comportamiento amenazante, pero su apariencia y naturaleza varían según la región y la historia. Podemos clasificarlos en dos tipos principales, los trolls gigantes y los trolls pequeños, cada uno con características propias. Los trolls gigantes son, quizás, la imagen más conocida de estos seres. En las leyendas, se les describe como criaturas colosales, a menudo más altas que los árboles y con una fuerza sobrehumana. Sus cuerpos suelen ser desproporcionados, con extremidades gruesas, piel áspera como la roca, y rostros deformados con enormes narices y ojos hundidos. Este tipo de trolls está profundamente vinculado a las montañas y las tierras salvajes. Se creía que habitaban en las cavernas más oscuras y que evitaban la luz del sol a toda costa, ya que, según algunas historias, la luz solar los petrificaba, convirtiéndolos en rocas inmóviles. A estos trolls gigantes se les atribuían actitudes hostiles hacia los humanos. Atacaban aldeas, destruían cultivos y secuestraban ganado, representando la amenaza que la naturaleza indomable podía suponer para las comunidades humanas. En algunos relatos, los trolls se acercaban a los humanos durante la noche,
cuando el sol no podía herirlos, y acechaban en los puentes o caminos, exigiendo tributos o destruyendo a aquellos que osaban enfrentarlos. Por otro lado, encontramos a los trolls más pequeños, quienes, aunque menos impresionantes, eran iguales de temidos por su astucia. Estos trolls tendían a vivir en los bosques o incluso bajo tierra, en madrigueras ocultas, y eran conocidos por ser más solitarios. A diferencia de sus contrapartes gigantescas, los trolls pequeños no dependían tanto de la fuerza bruta, sino de su habilidad para engañar y embaucar a los humanos. Estos seres se asemejan más a duendes o criaturas astutas, capaces de usar trucos y trampas para confundir a quienes se adentraban en su territorio. A menudo, se les describía con un aspecto más humanoide, aunque deformado, con cuerpos encorvados y manos y pies grandes. Eran extremadamente territoriales y cualquier intruso en su dominio corría el riesgo de ser maldecido o engañado para perderse en el bosque. También se les atribuían poderes mágicos, como la capacidad de hacerse invisibles o alterar la percepción de los humanos. A pesar de las diferencias de tamaño y forma, los trolls, tanto gigantes como pequeños, compartían ciertas características que los hacían aterradores para los humanos. Fuerza descomunal. Aunque los trolls pequeños no eran tan imponentes esencialmente, ambos tipos podían destruir estructuras o mover rocas enormes con facilidad. Vinculación con la naturaleza. Los trolls están profundamente conectados con su entorno, especialmente con montañas, bosques y cuevas. Muchos mitos sugieren que forman parte del paisaje mismo, lo que refuerza la creencia de que podrían convertirse en piedras si los sorprende el sol. Miedo al sol. Una de las características más recurrentes es que los trolls no soportan la luz solar. Se creía que los rayos del sol podían convertirlos en roca o incluso matarlos, lo que explica por qué estos seres habitaban en lugares oscuros y se mostraban más activos durante la noche. Comportamiento salvaje y primitivo. A menudo, los trolls son descritos como criaturas irracionales, con poca o ninguna capacidad para hablar o razonar, actuando más por instinto y furia. Sin embargo, algunos relatos presentan a trolls más inteligentes, capaces de hacer tratos o engañar a los humanos. Estos rasgos y tipos de trolls formaron una parte central de la mitología nórdica, representando las fuerzas destructivas y caóticas de la naturaleza que los antiguos pueblos temían y respetaban. Aunque varían en tamaño y comportamiento, todos los trolls encarnan ese peligro latente que guarda en lo desconocido y lo salvaje. Los trolls no solo ocupan un lugar destacado en la mitología nórdica, sino también en los cuentos populares que se transmitieron de generación en generación en los países escandinavos. A través de estas historias, los trolls se consolidaron como los villanos de muchos relatos, simbolizando el peligro y lo desconocido, a menudo sirviendo de advertencia para aquellos que osaban aventurarse en la naturaleza sin precaución. A continuación, repasaremos algunos de los cuentos más conocidos donde los trolls juegan un papel clave. Uno de los cuentos más famosos que involucra a un troll es el de los tres chivos gruñones, un relato folclórico noruego que ha sido contado en todo el mundo. La historia sigue a tres chivos que intentan cruzar un puente para llegar a un prado lleno de pasto fresco. Sin embargo, debajo del puente vive un troll feroz, que amenaza con devorar a cualquiera que intente cruzarlo. El primer y segundo chivo logran engañar al troll, diciéndole que su hermano mayor, más grande y suculento, vendrá después. Cuando el troll finalmente intenta atacar al tercer chivo, es embestido y arrojado al río. Este cuento no solo muestra la astucia de los chivos, sino que también refleja el típico comportamiento de los trolls en la mitología, seres territoriales, egoístas y siempre hambrientos. Otro relato popular cuenta la historia de un joven valiente que decide rescatar a una doncella cautiva de un troll en la montaña de oro. En este cuento, el troll ha secuestrado a la joven y la mantiene prisionera en su cueva, exigiendo tributos de oro y riqueza. El héroe, armado con astucia y valentía, consigue entrar en la cueva y enfrentarse al troll, derrotándolo mediante un engaño o usando la luz del sol para petrificarlo. Este relato refleja la idea recurrente de los trolls como secuestradores y guardianes de tesoros escondidos en las montañas, otro símbolo de su conexión con lo salvaje y lo desconocido. Una historia más oscura es la del troll de la Catedral de Nidaros, un mito que explica la aparición de una figura petrificada en la fachada de esta catedral noruega. Según la leyenda, un troll que odiaba el sonido de las campanas de la catedral juró destruirla. Durante la noche, se acercó a la catedral con la intención de derribarla, pero justo cuando estaba a punto de alcanzar su objetivo, el sol salió, convirtiéndolo en piedra para siempre. La figura de piedra,
que aún se puede ver hoy en día en la catedral, es considerada un recordatorio del poder de la luz del día sobre estas criaturas y cómo el caos puede ser contenido por las fuerzas naturales del mundo. Los trolls de los puentes son una figura común en los cuentos populares. Estos relatos muestran a los trolls como guardianes de caminos o lugares estratégicos, exigiendo a los viajeros que paguen un tributo para cruzar o arriesgándose a ser devorados. Este tipo de troll es el perfecto antagonista, un obstáculo que los héroes deben superar con ingenio o fuerza. La historia de los puentes también simboliza el cruce entre el mundo civilizado de los humanos y el mundo salvaje y peligroso de los trolls, con el puente actuando como la frontera entre ambos. Estos relatos no solo tienen el propósito de entretener, sino también de advertir a las personas sobre los peligros de aventurarse demasiado lejos de la seguridad de sus aldeas. Los trolls, en estos cuentos, simbolizan el caos, lo salvaje y lo desconocido, fuerzas que no pueden ser dominadas fácilmente por los humanos. En muchos casos, los protagonistas de estas historias logran vencer a los trolls utilizando la luz del sol, la astucia o algún tipo de truco, lo que subraya la importancia de la inteligencia y el coraje frente a fuerzas más poderosas. Además, los cuentos de trolls también servían para explicar fenómenos naturales. Las montañas rocosas y los paisajes inhóspitos de Escandinavia, donde parecía que la naturaleza misma tomaba forma de gigantes petrificados, daban lugar a la creencia de que los trolls habitaban en esos lugares y que sus cuerpos podían haber formado las formaciones rocosas que dominaban el paisaje. Estas historias fueron transmitidas de manera oral y luego escritas, siendo parte importante de la identidad cultural de las regiones escandinavas. A través de ellas, los trolls han mantenido su lugar como figuras atemporales, aterradoras y, a veces, cómicas en la imaginación popular. Los trolls no solo son criaturas mitológicas, sino que también representan una parte importante del simbolismo en la mitología nórdica y escandinava. Estas criaturas encarnan fuerzas naturales y primordiales, lo desconocido y lo incontrolable, que los antiguos pueblos temían y respetaban. A lo largo de las historias y mitos, los trolls han sido utilizados para simbolizar varios aspectos de la naturaleza, la sociedad y la psique humana. A continuación, exploramos algunos de los símbolos más comunes asociados con estas criaturas. Uno de los simbolismos más fuertes que se asocian con los trolls es su vínculo con la naturaleza salvaje. Los trolls son criaturas que habitan en las montañas, bosques y cuevas, lugares lejanos de la civilización humana. En este sentido, representan el poder incontrolable y destructivo de la naturaleza. Las montañas, especialmente en Escandinavia, eran vistas como el hogar de seres antiguos y peligrosos, con los trolls personificando este peligro. Este simbolismo también refleja la lucha constante entre los humanos y su entorno. Los trolls, como guardianes de estos paisajes inhóspitos, representan los desafíos que las sociedades antiguas enfrentaban al tratar de sobrevivir en territorios duros y poco acogedores. En los cuentos, derrotar a un troll a menudo simboliza la victoria sobre la naturaleza y el control de lo salvaje. Los trolls también simbolizan el caos, lo irracional y lo desconocido. En las sociedades escandinavas medievales, los límites entre lo conocido y lo desconocido estaban claramente delineados. Las aldeas representaban el orden y la seguridad, mientras que los bosques y montañas eran territorios salvajes, poblados por criaturas como los trolls. En este contexto, los trolls encarnan la amenaza que lo desconocido podía representar para la humanidad. La idea de que los trolls se transforman en piedras y son expuestos a la luz del sol puede verse como un símbolo del poder de la civilización y el conocimiento para dominar y petrificar. Los peligros de la oscuridad y lo desconocido. Los trolls, por lo tanto, también representan aquellos aspectos del mundo que no pueden soportar la luz de la razón y deben permanecer ocultos en la oscuridad, lejos del alcance de los humanos. En muchos relatos, los trolls son descritos como acumuladores de tesoros o riquezas escondidas en sus cuevas. Este aspecto de los trolls simboliza la avaricia y la codicia. Al igual que los dragones en otras mitologías, los trolls a menudo se representan como guardianes de riquezas que no utilizan, sino que simplemente acumulan. Esta imagen de los trolls como criaturas posesivas y codiciosas es una crítica a la acumulación desmedida, donde las riquezas no traen ni prosperidad ni satisfacción, sino aislamiento y destrucción. El hecho de que los trolls rara vez interactúan con los humanos, excepto para causar daño o exigir tributos, refuerza esta imagen de seres que viven para sí mismos, ajenos a las necesidades y los valores de la sociedad humana.
Su aislamiento en las montañas simboliza cómo la codicia puede separar a una persona o una fuerza de la comunidad. Algunos estudiosos del folclore sugieren que los trolls en las historias populares pueden representar los desafíos que deben superar los jóvenes en su camino hacia la madurez. En muchos cuentos de hadas y leyendas, el héroe o protagonista debe enfrentarse a un troll como una prueba de su valentía, ingenio o fuerza. En este sentido, el troll simboliza los obstáculos y las pruebas que se encuentran en el camino hacia la adultez. Estos encuentros suelen tener lugar en zonas fronterizas, como puentes o bosques, lo que también simboliza la transición entre dos etapas de la vida. Los puentes, en particular, son lugares liminales, donde lo viejo se encuentra con lo nuevo, y el enfrentamiento con el troll es una metáfora del paso de la infancia a la madurez. Los trolls también pueden ser vistos como un símbolo del miedo a lo diferente o lo extraño. A menudo descritos con cuerpos deformes, rostros grotescos y comportamientos inusuales, los trolls lo que no pertenece al mundo civilizado. Esta diferencia física y de comportamiento los convierte en seres temidos y marginados, reflejando los miedos humanos hacia aquellos que no se ajustan a las normas sociales. Este simbolismo es especialmente evidente en las historias donde los trolls secuestran a humanos o invaden aldeas, destacando el temor a la invasión de fuerzas externas. Sin embargo, algunos cuentos también muestran a los trolls como criaturas que, aunque peligrosas, no son inherentemente malvadas, lo que sugiere que el miedo a lo desconocido o lo diferente es, en última instancia, un reflejo de la inseguridad humana. En algunos relatos, los trolls no son presentados como completamente malvados, sino como seres primordiales que simplemente siguen su naturaleza. Esta visión refleja la idea de que la naturaleza y el caos no son inherentemente malos, sino fuerzas neutrales que los humanos deben aprender a respetar, en algunos casos, a temer. Los trolls, al igual que otras criaturas mitológicas, encarnan esta dualidad, actuando como antagonistas de los héroes, pero también como recordatorios de que el mundo es un lugar lleno de misterios y peligros que no siempre pueden ser comprendidos o derrotados. A lo largo de los siglos, los trolls han evolucionado desde las criaturas aterradoras y místicas de la mitología nórdica hasta figuras reconocibles en la cultura popular moderna. A través de películas, literatura, videojuegos y otras formas de entretenimiento, los trolls han sido reimaginados en diversas formas, manteniendo algunos de sus rasgos originales, pero adaptándose a nuevas narrativas y contextos. Esta sección explora cómo los trolls han sido representados y han dejado su huella en la cultura contemporánea. Los trolls han aparecido en innumerables obras literarias, muchas veces manteniendo su esencia original como criaturas peligrosas y primitivas. Sin embargo, algunos autores han optado por darle a los trolls características más complejas o incluso humorísticas. Uno de los ejemplos más destacados es la serie El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, donde los trolls aparecen como gigantes brutales y poco inteligentes que sirven a las fuerzas oscuras de Sauron. Aquí, son retratados como seres poderosos pero fáciles de engañar, conservando su asociación tradicional con la fuerza bruta y su vulnerabilidad a la luz solar. En la saga Harry Potter de J.K. Rowling, los trolls también hacen una aparición memorable, particularmente el troll de las montañas en la primera entrega. En este caso, el troll sigue siendo una criatura torpe y violenta, pero es utilizado más como un obstáculo cómico que como una amenaza seria, subvirtiendo la imagen aterradora original de la mitología nórdica. El cine ha tenido un impacto significativo en la forma en que los trolls son percibidos hoy en día. Películas como Trollhunter 2010, una película noruega de terror y fantasía, alguna vez a colocar a los trolls en su ambiente natural, los vastos y desolados paisajes de Noruega. En Trollhunter, los trolls son criaturas gigantes y aterradoras, que existen ocultas en la naturaleza, registrando sus orígenes mitológicos como fuerzas de la naturaleza. Por otro lado, la película animada Trolls 2016 de DreamWorks muestra una visión completamente diferente. Aquí, los trolls son pequeñas criaturas coloridas, alegres y musicales, diseñadas para atraer a un público infantil. Aunque esta versión es una interpretación completamente reinventada de los trolls, sigue utilizando algunos de los elementos de su folclore, como su vida en el bosque y su relación con la naturaleza, pero de manera mucho más amigable y accesible. Los videojuegos también han jugado un papel crucial en la popularización de los trolls en la cultura moderna. En títulos como World of Warcraft, los trolls son una raza prominente que tiene su propia historia, cultura y características distintivas. En este universo,
Los trolls varían desde hechiceros vudú hasta guerreros primitivos, lo que los convierte en una de las razas más multifacéticas y representadas del juego. Aquí, los trolls son poderosos, con una profunda conexión con la magia y la naturaleza, lo que resalta su carácter sobrenatural y su relación con fuerzas misteriosas. En otros videojuegos como The Elder Scrolls o God of War, los trolls siguen siendo criaturas brutales y poderosas, actuando como enemigos formidables que desafiaban a los jugadores. Su tamaño imponente y fuerza descomunal los convierte en amenazas que deben ser derrotadas, lo que continúa el legado de los trolls como adversarios temibles. Más allá de la literatura, el cine y los videojuegos, el término troll ha adquirido un nuevo significado en la cultura digital. Hoy en día, el trolling se refiere a las acciones de aquellos que provocan o acosan a otros en línea con comentarios maliciosos o disruptivos. Aunque el uso del término es muy diferente a la criatura mitológica, el concepto de trolear en línea refleja ciertos aspectos de los trolls originales: causar caos desde las sombras, ser una molestia persistente y disfrutar al interrumpir el orden. En este caso, el troll digital se ha convertido en una figura moderna del caos y la provocación, manteniendo, de alguna manera, la conexión con su legado mitológico. En algunas partes de Escandinavia, los trolls siguen siendo una parte importante de la cultura local, especialmente en Noruega, donde se encuentran en historias y celebraciones populares. Incluso hoy en día, los trolls forman parte de la identidad nacional y cultural de Noruega, con estatuas, souvenirs y referencias a estas criaturas en todo el país. Ciudades como Bergen o Trondheim celebran sus conexiones con la mitología nórdica a través de eventos y atracciones turísticas dedicadas a los trolls, lo que mantiene viva la tradición y el respeto por estas criaturas en la era moderna. Finalmente, los trolls en la cultura popular también pueden verse como una metáfora de los miedos y ansiedades humanas. En muchas representaciones modernas, los trolls simbolizan los obstáculos y desafíos que enfrentamos en la vida diaria. Desde la lucha contra la naturaleza hasta los conflictos personales, los trolls siguen siendo un símbolo de lo que debemos superar, ya sea enfrentando el caos o venciendo nuestros propios miedos. Esta capacidad de los trolls para transformarse en algo más que simples monstruos los ha asegurado un lugar duradero en nuestra imaginación colectiva. Los trolls han recorrido un largo camino desde su origen en las remotas montañas y bosques de la mitología escandinava hasta convertirse en figuras icónicas de la cultura popular. A través de los siglos, han pasado de ser temidos gigantes y criaturas maliciosas que encarnan el caos y lo desconocido, a personajes reinterpretados en películas, videojuegos y literatura moderna. Este proceso de transformación ha demostrado la versatilidad de los trolls como símbolos, representando desde los peligros de la naturaleza y los desafíos de la vida, hasta miedos más abstractos como el temor a lo diferente y lo incontrolable. A pesar de las diversas representaciones que han adquirido en la cultura moderna, los trolls siguen conservando su esencia, criaturas que, de una manera u otra, nos conectan con las fuerzas primordiales de la naturaleza y los misterios de lo oculto. Su simbolismo y sus historias aún resuenan en la sociedad actual, recordándonos los miedos ancestrales que aún perduran, así como nuestra fascinación por lo sobrenatural y lo desconocido. Ya sea como gigantes temibles, criaturas de leyenda o figuras de entretenimiento, los trolls han logrado dejar una huella profunda en nuestra imaginación colectiva. Y mientras sigan siendo reimaginados y contados en nuevas historias, seguirán siendo parte de nuestro imaginario cultural, inspirando tanto asombro como respeto. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia y origen de los trolls.